Muy buenas noches, doctora Claudia. Bienvenida a este último segmento de un análisis jurídico profundo. Y pues tras haber navegado en episodios anteriores por la teoría del derecho judicial, la estructura de la sentencia y la doctrina del precedente, hoy ponemos el foco en dos capítulos cruciales que nos ofrecen las herramientas para entender la jurisprudencia en toda su dimensión. Hablamos de los capítulos 6 y 7 del autor López Medina, que desentrañan tanto la anatomía de las decisiones judiciales como su impacto político y jurídico. Vamos con los detalles. En un primer momento tenemos este capítulo 6 llamado Análisis estático del precedente judicial. Llamado de otra forma podríamos decirle la anatomía de una sentencia. Y la misión que se ha centrado el autor aquí es clara y precisa, ya que es proporcionarnos una metodología casi que quirúrgica para diseccionar los componentes internos de una sentencia judicial. Piénsalo como un manual para entender cómo en un instante determinado una decisión se solidifica y se convierte en una regla con fuerza vinculante. A diferencia del análisis dinámico que veíamos en el capítulo 5, que seguía la evolución de la jurisprudencia a lo largo del tiempo, este análisis estático es como tomar una fotografía detallada de un fallo individual. Em, y pues usted se podrá preguntar cuál es la finalidad práctica de esta fotografía detallada. Mm, Pues resulta que López Medina busca equipar a los jueces, abogados litigantes y por supuesto a nosotros como estudiantes con las herramientas exactas para una tarea crítica. Identificar qué partes de una sentencia es la ratio decidendi, es decir, la razón esencial y vinculante de la decisión, y que son mero obiter dicta, que son los comentarios incidentales que puedan tener un peso argumentativo, pero no obstante estos no obligan. ¿Y cuál es el punto clave de todo esto? Pues según el autor es la llave correcta para la aplicación del precedente y para la llamada extracción de la subregla constitucional contenida en una sentencia. En esencia, es una guía que nos recuerda que la jurisprudencia tiene su propio lenguaje y requiere técnicas especiales de la lectura e interpretación distintas a las que usamos en la ley escrita, y pues nos deja como enseñanza este capítulo, en definitiva, pues que profundiza ya que se profundiza lo que se había esbozado en el capítulo 4 sobre la estructura de la sentencia, pero con un enfoque muchísimo más práctico sobre su fuerza normativa. En el segundo segmento de este noticiero, pues primero dejamos que es fascinante esta labor de ingeniería inversa de las sentencias, pero ahora pues pasamos al siguiente capítulo donde la perspectiva se amplía considerablemente. Por llamarlo de alguna manera, me gustaría decirle a este capítulo el juez, actor político y jurídico. Pero realmente el título del capítulo es la teoría del derecho judicial, el papel político y jurídico de la jurisprudencia en la crítica antiformalista del derecho. En este capítulo retomamos y expandemos la teoría que ya nos había introducido el autor en el capítulo 3, donde la finalidad es contundente y es examinar al juez no solo como un simple operario que aplica mecánicamente la ley, sino como un verdadero actor, como un papel político y jurídico, activo en la creación y desarrollo del derecho. López Medina nos sitúa de lleno en una crítica antiformalista, desafiando esta visión tradicional en la que ve la ley como un código cerrado y perfecto, donde el juez solo declara un derecho que ya existía. Eh, en esta síntesis podemos encontrar la gravedad de estas situaciones, ya que resuena la necesidad de un cambio de paradigma importante en cómo entendemos la función judicial. Ya en una síntesis se los desarrollaré. ¿En qué manera? ¿A qué manera puedo sintetizar esto? Pues dicho de otra forma, el autor se esfuerza en demostrar que la jurisprudencia es una fuente de derecho viva, dinámica,
que respira y se moldea con los debates políticos y sociales. Un ejemplo claro que se explora es cómo la Corte Constitucional colombiana ha logrado consolidar su autoridad interpretativa, estableciendo un novedoso sistema de stare decisis, es decir, respecto al precedente. A pesar de las resistencias iniciales que pudo encontrar, es un movimiento que ha generado un gran cambio, porque como lo hemos visto a través de este libro, el precedente es uno de los objetos que deberíamos tener más claros y puntualmente explicados dentro de nuestra carrera, puesto que esto se ha podido ejemplificar de distintas maneras y una de ellas, generando un análisis, es una nueva conciencia de carácter vinculante del derecho creado por los jueces, ya que la obra nos empuja hacia una comprensión más realista del rol judicial, admitiendo que las decisiones de los jueces no son esterilizadas ni neutrales, sino que reflejan y a la vez dan forma al ordenamiento jurídico en respuesta a las complejidades de nuestra sociedad, em, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias y nuestras expectativas de vida. Este capítulo mm, es clave para entender la evolución del derecho constitucional colombiano post de la Constitución del 91 y el inmenso poder transformador de las decisiones judiciales. Y a manera de una síntesis global, me gustaría pues resumirles este capítulo 6, ya que es el que nos da este microscopio para analizar la célula de la jurisprudencia, la sentencia individual, mientras que el capítulo 7 nos ofrece el telescopio para observar el universo que está en el que la célula actúa y transforma el panorama jurídico y político. Dos perspectivas complementarias y esenciales que nos ofrece López Medina. En los capítulos 5, 6 y 7 del Derecho de los Jueces, Diego López Medina continúa su análisis crítico del derecho como fenómeno discursivo y político, especialmente en el contexto latinoamericano. En esta sección del libro, el autor profundiza en el papel de los jueces como agentes activos en la creación del derecho, desmontando la idea tradicional del juez como mero aplicador mecánico de la norma. Desde esta perspectiva, el objeto fundamental del texto es poner en evidencia cómo el derecho se construye en la práctica judicial y cómo los jueces, a través de su argumentación, interpretación y uso del lenguaje, ejercen una función normativa central. Lo que hemos venido hablando a lo largo del libro es que los jueces dejan, según la interpretación de Diego López Medina, de ser unos simples aplicadores de norma y con su argumentación se convierten en unos sentadores de precedentes judiciales. En el capítulo 5, López Medina introduce el concepto del giro lingüístico y su relevancia en el derecho. Este enfoque pone de relieve que el derecho no puede entenderse al margen de los procesos discursivos que lo constituyen. En ese sentido, la finalidad del texto es evidenciar cómo el derecho es esencialmente producto del lenguaje y cómo los actores jurídicos, particularmente los jueces, participan en su constante interpretación. El autor busca demostrar que el derecho es una práctica social y discursiva, más que un sistema cerrado y autónomo. En el capítulo 5, en el capítulo 6 enfatiza el carácter político del derecho judicial. Aquí López Medina critica la visión positivista que pretende separar radicalmente derecho y política. En cambio, argumenta que la función judicial está atravesada por decisiones políticas y valorativas. La finalidad de este capítulo es mostrar que los jueces no solo aplican reglas, sino que también toman decisiones que afectan directamente la vida social y política y que estas decisiones deben ser examinadas críticamente. Lo que quiere decir Diego López Medina en este capítulo 6 es que sí o sí las interpretaciones judiciales deben tomarse de un carácter jurídico y político. Político porque las interpretaciones judiciales siempre van en pro o en contravía de la vida social. La política hace parte intrínseca de nuestro diario vivir. Somos seres políticos y lo jurídico se construye desde la vida social política. En el capítulo 7, el autor analiza la jurisprudencia como fuente del derecho, destacando que las decisiones judiciales, especialmente los de los altos tribunales, moldean activamente el orden jurídico. La finalidad aquí es insistir en que el derecho no es simplemente una colección de normas escritas, sino un proceso dinámico de interpretación, donde la práctica judicial tiene un rol constitutivo.
En resumen, la finalidad principal del texto de estos capítulos es desmitificar la neutralidad judicial y resaltar que el derecho es una práctica viva y conflictiva, moldeada por un lenguaje, la política y la interpretación. López Medina propone una visión crítica y contextual del derecho, donde los jueces dejan de ser simples operadores técnicos y se convierten en protagonistas activos de la construcción jurídica. Buenas tardes a todos. En este momento nos vamos a enfocar en resolver la segunda pregunta de los dos últimos capítulos 6 y 7. En este momento nos vamos a dedicar a resolver la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta consiste en cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura de acuerdo al autor. Bueno, para empezar, realizando un profundo análisis jurídico, el autor Diego Eduardo López Medina nos invita pues a repensar cuál fue el papel de la jurisprudencia en Colombia, exactamente pues en el libro El derecho de los jueces. Esto, más que una obra académica, es una intervención en la manera como entendemos la función judicial y su impacto en la formación del derecho en contextos donde pues la legislación no siempre ofrece respuestas claras, completas ni eficaces. Para ello, el libro despliega una crítica estructural al formalismo legalista tradicional, al tiempo que propone una metodología innovadora para el análisis del derecho jurisprudencial basada en el concepto de líneas jurisprudenciales. Pues a través de esta, el autor busca relacionar el derecho judicial, a darle una coherencia narrativa y ofrecer herramientas efectivas tanto juristas como para litigantes y pues ciudadanos. Vamos a abordar un primer punto que es el derecho jurisprudencial como construcción progresiva y narrativa. Uno de los puntos neurálgicos del texto es que el derecho se emana de los jueces, no se entiende adecuadamente leyendo sentencias individuales de forma aislada. López Medina insiste en que las decisiones judiciales adquieren verdadero valor normativo cuando se las ubica dentro de una red sistemática de precedentes interrelacionados. De allí es donde nace el concepto de la línea jurisprudencial, que representa una narrativa legal estructurada, una suerte de biografía de cómo un problema jurídico ha sido tratado por los tribunales a lo largo del tiempo. Este enfoque rescata así el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho viva, contextual, dinámica y necesariamente interpretativa. En contraste con la rigidez del derecho codificado, el derecho jurisprudencial se presenta como una respuesta flexible, pero que debe ser racionalizada para evitar el caos normativo. El segundo punto es la técnica del escenario constitucional. Es otro argumento poderoso en la necesidad de formular adecuadamente los problemas jurídicos para que las líneas jurisprudenciales puedan construirse de forma clara y útil. El autor critica el conceptualismo jurídico, que formula preguntas excesivamente abstractas como, por ejemplo, ¿qué es el debido proceso? ¿O en qué consiste el derecho a la intimidad? Para el autor, este enfoque es ineficiente, pues impide ver los patrones fácticos recurrentes que en la realidad mueve la jurisprudencia. Por ello, propone el concepto de escenarios constitucionales definidos como patrones fácticos típicos en los que se discute y desarrolla el contenido de los derechos constitucionales. Estos escenarios son el punto de partida para identificar subreglas constitucionales concretas y permiten una comprensión más rica y realista del derecho en acción. Y como tercer punto tenemos la visualización de las líneas jurisprudenciales, que es la graficación del derecho en un gesto metodológico innovador. Según López Medina, sugiere graficar el desarrollo de la jurisprudencia. Esta herramienta visual permite observar tendencias, rupturas, zonas de consenso y disenso dentro de una línea jurisprudencial,
así como por ejemplo una corte puede irse inclinando hacia una determinada interpretación a través pues, de pequeños cambios o puede alterar bruscamente el curso con un fallo disruptivo. El concepto de sombra decisional también es una clave pues en todo esto. No toda sentencia futura debe coincidir exactamente con sus precedentes, pero debe ubicarse dentro de un rasgo aceptable de oportunidad, pues que garantice la coherencia y la previsibilidad. Como último punto, las clases de sentencias y su peso estructural. El autor clasifica las sentencias dentro de una línea jurisprudencial según su peso estructural, así distingue entre sentencias fundadoras de línea, que estas suelen aparecer en contextos de cambio constitucional como ocurrió tras la Constitución de 1991, las sentencias hito, que marcan momentos decisivos en la interpretación de un problema jurídico, las sentencias dominantes, que consolidan una interpretación que se vuelve hegemónica, y sentencias meramente reiterativas o menores, pues que no alteran sustancialmente el desarrollo de la línea. Esta tipología ayuda a enfocar el análisis jurisprudencial en los fallos realmente transformadores y no perderse en la vastedad de decisiones judiciales sin mayor impacto. Y por último, la crítica al formalismo legalista y el llamado a una interpretación comprometida. El autor no oculta su escepticismo ante el formalismo legalista que ha predominado históricamente en Colombia. Pues, según él, este modelo confía demasiado en los códigos y subestima la importancia del juez como agente creador del derecho. Bueno, en complemento de lo dicho por mis compañeros, nos corresponde a mi compañera Gabriela Cadavid y yo exponer o hablar sobre las conclusiones argumentativas expuestas por el autor dentro de los últimos 2 capítulos del libro del derecho de los jueces. Así las cosas, empezamos con la primera. Él hace un énfasis sobre la importancia primero del precedente judicial, ¿sí? Habla sobre un contexto previo, incluso actual, donde menciona que el derecho en Colombia se guiaba y se sigue guiando en gran parte por lo expresado en la ley, por lo taxativamente puesto en ella. Sin embargo, con el paso de los años hasta la fecha y con lo que se viene a futuro, el precedente judicial va a adquirir un papel más protagónico dentro de la interpretación y creación del derecho. ¿Por qué? Porque López Medina explica pues, que el derecho en Colombia ya no solo se limita a ese texto, sino que también se amplía al derecho que terminan creando los jueces dentro de sus fallos o sus providencias. Segundo, el autor habla sobre la diferencia entre el derecho legislado y el derecho jurisprudencial. Este quiere hacer o recalcar las diferencias o las características importantes que contiene el precedente judicial y que lo diferencian a la ley, al derecho legislado, al emitido por el Congreso de la República en la facultad de sus funciones, en sus facultades legales. Habla primero de que este tiene un texto único y autorizado, o sea, pues que no es canónico. Segundo, que está vinculado a los hechos precisos del caso, lo cual le da lo cual termina ampliando el derecho y termina volviéndolo más específico y la forma en que se aplica termina funcionando para los casos en la vida real cuando realmente se debe aplicar el derecho. Y lo último es que se construye a través de argumentos complejos y no de fórmulas fijas o plantillas ya previamente escritas. Y tercero, se critica el tradicionalismo de las fuentes. López Medina resalta que muchos juristas alrededor del mundo y muchos juristas actualmente en el país se sostienen en que la jurisprudencia solamente debe ser complemento de la ley. Él está en total desacuerdo de esto, toda vez que López Medina señala pues, que esta visión termina limitando la aplicación del derecho, ¿sí? Y que es una visión extremadamente sesgada y limitada. ¿Por qué? Porque dice que no podemos reducir el trabajo que conlleva una sentencia, el análisis que conlleva una sentencia, la importancia al caso que conlleva una sentencia,
a simples definiciones o conceptos que terminan siendo eh, despojados o puestos en segundo lugar eh, detrás del derecho legislado, ¿sí? Esto termina afectando o haciendo que no tengamos en cuenta esa riqueza fáctica y argumentativa e incluso en muchos casos axiológica del precedente judicial. Bueno, ya una vez expuesto esas tres conclusiones, le doy la palabra a mi compañera Gabriela Cadavid para que continúe con la exposición de este punto. Dando continuidad con lo expresado por mi compañero, tenemos el precedente y el principio de la igualdad. Una conclusión fundamental que podemos extraer de este es que el precedente se justifica en el principio de la igualdad ante la ley. Es decir, que dos personas en una situación similar no deben de recibir decisiones distintas sin una justificación sólida y contundente. Esto implica que el juez debe respetar los precedentes previos, salvo que explique claramente el por qué éste se está apartando de esos antecedentes. Por otro lado, tenemos las técnicas legítimas e ilegítimas para contraer el precedente. El doctor López Medina distingue entre las técnicas legítimas e ilegítimas de la interpretación jurisprudencial. Podemos entender que las técnicas ilegítimas es negar el valor del principio del precedente, ignorarlo, desobedecerlo sin razón suficiente. Como las técnicas legítimas entendemos el primero, obedecerlo, segundo, distinguir entre los hechos del nuevo caso, en tercer lugar, identificar si el punto discutido o fue la ratio decidente o el obiter dictum, cambiar el precedente pero sin justificación técnica y sincera. Por último, tenemos el papel activo de la Corte Constitucional, el cual ha liderado y desarrollado esta doctrina mediante diferentes sentencias como la SU 047 de 1999 y la C 836 de 2001, las cuales establecen que identificar el ratio decidente como construir líneas jurisprudenciales y armonizar la interdependencia judicial con igualdad. Para cerrar, el doctor López Medina nos propone una teoría del precedente como solo no se puede organizar el derecho, sino que lo vuelve más coherente, igualitario y estructurado. Este nos invita a que una hermenéutica que sea técnica, sí, pero también ética y política, como una hermenéutica que nos acerque a un derecho más justo, más razonado y más responsable frente a la ciudadanía.